Herkese merhaba, ben Moreydi. Şu anda Milonga Neredeyse Polo'da DJ'lik yapıyorum. Şimdi size birazdan ortamı birazcık göstereceğim. Tango Mango'ya hoş geldiniz. Lo que vamos a probar ahora, prueben a hacer un 8 atrás, o sea, lo mismo que habíamos hecho antes, para quedar casi del otro Hola Nando, Y ya, ¿dónde estamos? en la Disépolo. Viernes de la Disépolo. Bueno, presentame un poquito Milonga, la dice. Bueno, Milonga de la Disépolo. Viernes en Boedo. Hola, ¿quién viene? De Chile. De Moilunes. Hola, Chile. Perdón, No, Estamos- entra. Sí, el camino de la fama acá. perdón, ¿Todo bien? Iba a Perón. Vamos. Bueno, estábamos ya el año pasado. Bueno, en realidad comienza de antes de que yo esté en este proyecto, en el Salón de la Independencia. El año pasado pasó a Oliverio, ahí me incorporé. Y este año estamos acá en Siga la Poilla, en el barrio porteño de Boedo, Boedo Tango. Qué bueno. La Milonga. La milonga, en general, ¿me hablas o...? Milonga. Oh, bueno, la milonga es el ambiente donde estamos, ahora ya no tanto, ¿no? Pero durante bastante tiempo en mi vida me la pasé todas las noches y conocí muchos amigos, entre ellos, bueno, acá la turca Edith. Y bueno, es algo que me dio muchas alegrías, ¿no? Conocer muchos amigos. Sobre Bien. todo eso, sobre todo los amigos, ¿no? Que es lo más lindo que tiene el tango. Ah. El tango es una música muy linda, es un baile hermoso, pero sin los amigos esto no tendría sentido. Disale. Sarli lo más grande que hay. ¿De qué? De orquesta, ¿no es cierto? Tendría que pasar Di Sarli toda la noche y listo. Todas las orquestas que ponen, es como, las ponen en realidad para que vos te quedes esperando que llegue Di Sarli, nada más que por eso, porque además más que Di Sarli no tiene sentido. Bueno, el cantor que te gusta más de Disale. Rufino, Roberto Rufino, obviamente, pero todos, qué sé yo, Durán, Podestá, Florio, todos, ¿no? El respeto. El respeto. A ver, ¿qué te puedo decir al respeto? No, que me gustaría que en las pistas la gente se respete más, sea más consciente de que uno no baila solo, uno no baila solamente con su pareja, sino que bailamos todos, ¿cierto? Entonces, tengamos en cuenta la circulación, que es algo que lamentablemente se está perdiendo. Tengamos en cuenta la circulación para que podamos respetarnos y bailar todos, ¿cierto? Más allá de cada uno individualmente, cada uno con su pareja, bailemos todos como grupo. ¿Por qué se pierde? ¿Por qué se pierde? Porque, bueno, yo particularmente creo que porque no lo enseñan. Y también porque, no sé, la gente no se da cuenta, se olvida, no presta atención, está muy ensimismada en lo que está haciendo, en lo que hace con su pareja y no se olvida. Lo vemos
no solamente algo del tango, no lo vemos en la calle, la gente va por la calle mirando el celular y se olvida que hay un mundo. Claro. Se choca con todos, entonces eso también pasa en la pista, pasa en el tango. Sí. Bueno, no, eso. Sería bueno que se enseñe, se haga un poco más de hincapié en esto de la circulación para que nos podamos respetar entre todos. Claro. Bueno, otra. Otra. Echagüe. Echagüe. Sí. Bueno, creo que una de las primeras orquestas que me di cuenta que me gustaba cuando era chico era D'Arienzo. Tenía discos en la casa de mi abuelo, yo vivíamos con mi abuelo en una época y tenía discos por ahí perdidos y una de las primeras cosas que me di cuenta que me gustaba era D'Arienzo Echagüe, ¿no? Qué bueno. Mucho lunfardo. Sí, sí, muy divertido. No entendía nada, increíble, ¿no? Pero hablamos el mismo lenguaje, pero sin embargo tenemos que buscar las palabras que ya no se usan. Bueno, lunfardo. ¿Qué es lunfardo? Lunfardo. Bueno, lunfardo es lo que una vuelta leí una nota que le hicieron a Rivero donde él explicaba que el lunfardo en realidad es como una adaptación de lo que sería el lenguaje reo. El lenguaje reo es el lenguaje de los presos, de los maleantes, que para que no sepan de qué se está hablando, hablan de cierta forma particular. Entonces, eso es el reo. Y una adaptación dentro de las clases bajas, una adaptación de ese lenguaje reo al hablar cotidiano de cualquier persona es el lunfardo. Eso es lo que a mí me conformó bastante cuando lo leí, ¿no? Acepté esas palabras de Rivero como válidas. Bien. Gracias, Nando. Gracias, Idilla. 1, 2, 3, tango mango. Tango mango. Tango mango, viejo. Salud. Salud. Tengo que brindar. Hay mucho café. ¿Querés café? Ojo que estoy gripado. No importa. 1, 2, 3, tango mango. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, tango mango. ¿No? Tango mango. Bueno, juntos. 1, 2, 3. Tango mango.